Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Tenemos hoy clase de didáctica. Vamos con la clase, me parece, número 5. Hi-Fi, Hi-Fi. Entonces, decíamos que la clase número 5 vamos a tratar de cerrar un poco el eje problemático número 2, que es la escuela siempre enseña. La idea pensar, dar vuelta sobre el concepto de currículum. Hoy estoy con todo. Hoy les prometo una clase, o sea, sale lo mejor de la señorita a nivel inicial de adentro mío. Prepárense, pochoclo, si quieren tener el video hagan pochoclo porque esta la rompemos. Ya se van a dar cuenta. Entonces decíamos que para tener una definición en donde pararnos, y después la vamos a criticar, ¿no? Después vamos a ir a dar vuelta, pero decíamos que el currículum es un artificio, algo que inventamos los seres humanos, más que nada más que nada en la modernidad, y en la modernidad un poco más tardía, ya llegado al fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que tiene que ver con la selección, organización, distribución, transmisión y evaluación del qué, que sería igual contenido a enseñar. Entonces, es de alguna manera la palabra misma, currículum, nos habla de recorrido, ¿sí? Voy a ir de un un menos a un más, de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo, de lo particular a lo universal, ¿sí? Tratando de alguna manera el contenido, una secuenciación para que hagamos todos un camino en el aprendizaje. Entonces es un artificio regulador, si bien es de los contenidos del qué, pero también del cómo. El contenido, el currículum, perdón, implica un cómo enseñar, no solamente un qué, ¿sí? Quizás no lo declara de buenas a primera, pero uno de alguna manera, a buenos entendedores, pocas palabras, entonces uno lee entre líneas lo que el currículum me va a decir, ¿sí? Sin duda que o sea, siempre que hubo enseñanza, más que nada cuando fue tomando forma, institucionalidad, siempre hubo currículum, pero esta palabra más que nada viene de la pedagogía anglosajona y entra en Argentina, después vamos a ver, a mediados del siglo XX, ¿sí? Si nosotros por ahí vamos a los manuales donde aprendían nuestros abuelos o bisabuelos, o depende de la edad que tengan, nos vamos a dar cuenta que el currículum figuraba como plan de estudio, ¿no? O como plan de estudio, norma, canon, era algo más relacionado a como una especie de más mandato. Currículum empieza a tomar, o sea, propone la idea de recorrido, la idea de camino, ¿sí? La idea, me parece a mí que hoy la podemos pensar más que nada la idea de trayectoria, ¿sí? Después vamos a ver la definición de Stenhouse, que es realmente importante. Bueno, ya que estamos hablando de Stenhouse, o sea, podemos decir que el currículum es el medio por el cual se hace públicamente una práctica, ¿sí? Una práctica ligada a un qué, ¿sí? Ligada a un qué. Es un programa de actividades con contenidos, de alguna manera que intentan o aspiran a alcanzar determinados fines y objetivos. Es un cuerpo de conocimientos que una sociedad intenta expresar y comunicar, ¿sí? De Alba habla del currículum como una síntesis cultural, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el currículum, que yo les voy a pedir a ustedes después en una actividad que ustedes puedan buscar algunos diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires que son bien interesantes como para empezar a acercarse, ¿no? Ustedes la práctica la van a tener mucho más adelante, pero podríamos, ¿no? Buscar algo, no les pido que los lean ni nada, pero para saber, ¿no? Para ponerle imagen a esta palabra tan rara que es currículum, ¿sí? Es más, es una palabra que hasta, como viste, cuando uno dice una palabra latina, como que le da un poquito de prestigio. No sé, uno está charlando con un amigo y no se le dice, no, porque mi currículum fílmico, entonces ahí como que, wow, el loco
sabe de películas, ¿no? Mi recorrido en películas o en series. Bueno, pero esa palabra la dejamos solamente para esto, ¿no? No la aplicamos en el mundo de las amistades porque nos van a tirar con un ladrillo en la cabeza. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es tratar de, una vez que dijimos que el currículum es lo relativo a la selección, organización, distribución, transmisión y evaluación del conocimiento, lo planteamos como síntesis cultural, o sea, el currículum se sujeta a la cultura, ¿sí? Ahora, dentro de una nación hay muchas culturas, pero hay una hegemónica. No sé, pensemos en la Argentina. Bueno, después la vez que viene vamos a hablar un poco de esto, pero en la Argentina más liberal, positivista, el currículum tenía que ver con una impronta de la matemática, de la lógica, de la física, del contenido abstracto, así relacionado a lo cuantitativo muy fuerte, ¿sí? Entonces empezamos con el despliegue didáctico mío. Vamos a ver las concepciones. Yo voy a acercar acá, si la cámara me toma. Ahí está, ¿se ve? Concepciones del currículum desde la perspectiva pedagógica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no vamos a analizar históricamente el desarrollo del currículum, ni tampoco lo vamos a analizar sociológicamente, ni psicológicamente, sino que vamos a hacer una aproximación pedagógico-didáctica al currículum, ¿sí? O sea, a lo que se enseña y cómo se considera eso que se enseña. Nosotros tenemos, básicamente, vamos a seguir acá el libro de Bir Palamidesi. Nosotros tenemos como dos grandes mundos, dos grandes concepciones del currículum, ¿sí? La primera concepción, el currículum es un modelo de la práctica. Me acerco a la cámara, ¿sí? Ponchame acá, diría Tinelli. El currículum acá ya empezamos con el primer problema, se superpuso. El currículum es un modelo de la práctica. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que nos va a decir que el currículum es un modelo de la práctica, que el currículum tiene el peso de modelar, controlar, tiene prioridad a la hora de pensar nuestras prácticas. Pensemos que cuando hay prácticas nosotros decimos que, no sé, que está bien, está el contenido, pero estoy yo con mi historia, con mis búsquedas, con lo que sé dar, con lo que me apasiona dar, con lo que no me gusta dar. Está el otro, que es el que aprende con sus circunstancias, con sus problemas, con sus necesidades. Está la institución, ¿sí? Que se enmarca en un contexto social, con su, no sé, con su historia, con sus búsquedas también como institución para definirse, sus orientaciones, ¿sí? Están los problemas sociales, pandemia y demás. Bueno, pareciera ser que para esta concepción, de todas esas realidades que fuimos diciendo y que hay muchas más, el currículum es lo que más pesa, ¿sí? El currículum es lo que va a modelar todo el dispositivo, todo el artificio didáctico pedagógico que esa institución va a proponer, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, fíjense, como modelo de la práctica, tenemos la primera concepción, ¿sí? O sea, esta es como la gran concepción. Después, a lo largo de la historia, se pensó el currículum como modelo de la práctica, pero como el cuerpo, ¿sí?, organizado de conocimientos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del currículum a principios del siglo XX, estamos diciendo esto: un plan de estudios, ¿sí?, un programa, ¿sí? Algo, no sé, se egresaban las maestras en la época de Sarmiento y lo que hacían era, le daban un librito y le decían: ve a enseñar conocimientos. Estoy tremendo. Toda la mañana haciendo esto. Entonces, currículum, cuerpo organizado de conocimientos, o sea, el plan de estudio. O sea, yo no me puedo mover ni una coma de acá. Exagero un poco, ¿no? Pero para que se entienda, o sea, a mí me dan el librito y yo lo que tengo que hacer con el librito es, me dan el librito y yo lo que tengo que hacer con el librito es ir tiki a enseñar. Entonces, en toda la Argentina, el día 1 de las clases se estaba enseñando lo mismo, de la misma manera, con las mismas palabras,
hasta con el mismo tono de voz, bajo un sujeto, un cuerpo, ¿sí? Que era la señorita. La señorita era como la evangelizadora de la civilización, ¿sí? Le iba a enseñar el lenguaje y la cultura a todos los niños. Bueno, pero esa vez, o sea, es el modelo normalista, ¿sí? Entonces, fíjense, dentro de la primera concepción del currículo, dentro de la primera concepción de modelo de práctica tenemos el A. Currículum es un cuerpo organizado de conocimientos, ¿sí? La típica concepción de el currículum como una ley divina, ¿sí? Bueno, yo tenía que cumplir esa ley, no me podía mover de una coma. Vamos a la... Ahí casi se me chispotea. El currículum es una declaración, el punto B, acá pueden leer punto B. El currículum es una declaración de objetivos de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué es Vamos a poner acá, si no me olvido, si la cámara me toma. Está perfecto. Ahí está, esto es for sport. Si el currículum, ¿qué significa? O sea, que el currículum me propone esta manera de entender el currículum. O sea, sí, el currículum sigue siendo lo central, pero no me propone tanto la secuenciación de contenidos fijos, así como ir leyendo de un manual de instrucciones. ¿Vieron cuando ustedes compran, no sé, algo para armar, un ropero, ¿no? Entonces pongan la tabla A sobre la B, o sea, eso sería un poco pensando bajo esta estructura, el espíritu es este. Acá no, acá me propone de alguna manera ve y arma el ropero y disfruta de él, o sea, el objetivo es eso. Después, más que nada, vos podés ir articulando, porque acá lo que se prioriza es la idea de la eficacia y la eficiencia de lo que sí se tiene que dar, pero en cuanto a una aspiración a un punto de llegada, ¿sí? Es de alguna manera se deja cierta que regule la institución y el docente sus prácticas, pero se lo evalúa según si llegaron a esos objetivos, a esas finalidades. ¿Me explico? Está más que nada en la tradición más eficientista de la educación, o sea, nosotros queremos hacer efectivo el aprendizaje y para eso el currículum te va a proponer estos contenidos a los que sí o sí tenés que llegar. El cómo queda un poco más abierto. En la primera concepción, el cómo está un poco más... está hiperregulado, ¿sí? Y nosotros, siguiendo a Tyler, tenemos la tercera concepción, el currículum es un plan integral de enseñanza. Esta concepción es un poco la que nosotros podemos manejar hoy en la Argentina. Fíjense que el currículum, si cuando ustedes vayan a los diseños curriculares que nosotros tenemos hoy en la provincia de Buenos Aires, nos vamos a dar cuenta de que el currículum no es solamente una declaración de objetivos, o sea, no queremos que los pibes sepan solamente, las pibas, les pibes sepan solamente matemática o informática o educación física, sino nosotros queremos, o sea, que ese conocimiento les sirva para poder resolver una ecuación contable en la vida cotidiana, les sirva para la educación física, les sirva, o sea, para el disfrute del cuerpo y el sostenimiento y la salud del cuerpo, que inglés realmente les sirva para poder entrar a una web, viajar. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera pone propósitos y expectativas, la concepción C, pero también pone los fines que desea que la escuela enseñe, las experiencias, un poco sugiere experiencias. Si ustedes van al diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, sugiere material, recursos didácticos, sugiere, o sea, hasta cómo secuenciar, ¿sí?, esos contenidos para que sea más eficaz, y también cómo comprobar que lo que pasó. Por ejemplo, el diseño curricular de filosofía, que es básicamente que yo trabajo, te sugiere hasta qué esperar a la hora de evaluar, cómo valorar si hubo realmente un proceso de aprendizaje filosófico o no. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá?
Entonces, bueno, hasta acá tenemos la primera concepción, ¿sí? Con estas tres formas de entender la primera concepción. Surge una reflexión que es, desde esta concepción dicen, che, el currículum, fíjense que acá estamos hablando básicamente de contenidos, ¿sí? Formas, algunos se abren un poquito más a la forma, a la experiencia, pero surgen unos tipos desde la sociología que dicen, nosotros cada vez que queremos enseñar algo, resulta que no solamente enseñamos eso que deseamos, sino que enseñamos otras cosas más. ¿Sí? Por ejemplo, yo les grabo un video ahora y les quiero transmitir este recorrido que hice yo, o sea, didáctica. Pero no solamente estoy enseñando lo que quiero enseñar, sino que otras cosas más, como puede ser usar YouTube, como puede ser seleccionar bibliografía, como puede ser de alguna manera cosas que están pasando acá, que yo no las digo, pero ustedes las entienden. ¿Sí? De alguna manera, eso que de alguna manera se enseña en la escuela, pero no se dice que se enseña, que está implícito, se dice, o que está oculto, Jackson lo va a llamar como currículum oculto. ¿Sí? ¿Qué es el currículum oculto? Es un conjunto de experiencias formativas que la escuela ejerce sistemáticamente, pero que no están reconocidas explícitamente. ¿Sí? ¿Me explico? Por ejemplo, todos los alumnos deben regresar después del recreo. La señorita que está enseñando a que hay que regresar después del recreo, pero también está enseñando que el sujeto de educación es masculino, porque dice todos los alumnos. ¿Sí? Hay un sujeto genérico que es el masculino. ¿Sí? La señorita golpea el pizarrón para que hagan silencio. Ella quiere enseñar matemática, pero golpea el pizarrón. ¿Y qué está enseñando ahí? Que frente al bullicio o al desorden hay que imponer violencia sonora para que todos de alguna manera vuelvan al orden. O sea que para ir al orden alguien tiene que ofrecer más violencia y así se regula una sociedad. ¿Sí? Entonces eso se llama currículum oculto, lo ponemos acá, y viene, a ver, la cámara me toma ahí, y viene de alguna manera de una reflexión de un anglosajón que es Jackson. Recuerdo que en una clase de filosofía, un estudiante, vamos a correr el pizarrón acá, toco un botón, recuerdo que en una clase de filosofía me dice un alumno, tenía que dar meritocracia. Entonces el flaco me dice, ¿y eso nos enseñan en la escuela? ¿Por qué? Y me dice, porque cuando usted me pone una nota a mí, una nota buena, y yo apruebo la materia, de alguna manera usted no solamente me está enseñando, sexto año secundaria, usted no solamente me está enseñando filosofía, sino lo que me está enseñando de que cada cosa que hago yo mediante mi esfuerzo recibe se le debe una recompensa, tengo que ser recompensado. Y eso es el sistema capitalista. Y eso es el mundo del trabajo. Y eso es el mundo del esfuerzo y el mérito propio. Chao. Cerramos acá, 10. Te vas a tu casa. Ya está, macho, ya está. ¿Me explico? Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo, el otro aprende algo que no está dicho. Eso se llama currículum oculto. Después vamos a trabajar con un video que les voy a preparar. Bien. Para ir cerrando la clase, a esta concepción que es el currículum como modelo de la práctica, le vamos a ofrecer una segunda alternativa, que es un poco la que plantea Stenhouse. ¿Sí? El currículum es un proyecto práctico de elaboración colectiva. Se lo muevo para que sea más entretenido. Bien ahí, a ver.
Vamos a correr un poquito la cámara, a ver el camarógrafo. Ahí está. Entonces, el currículum es un proyecto práctico de elaboración colectiva. ¿Qué nos propone Stenhouse acá? Bueno, dice, y si el currículum tiene que ver más con un poco esta idea que después la vamos a ver, de Ausubel, de los centros de interés de la comunidad educativa donde yo estoy inscripto, ¿es lo mismo dar clase en una escuela de isla que dar clase en una escuela urbana o dar clase en una escuela penitenciaria, de una penitenciaría? O sea, ¿necesitan lo mismo esas personas? Yo le puedo hablar de geografía de la misma manera a un isleño un isleño en el sentido que vive en la isla, a una persona que está en la... No. Entonces, de alguna manera, el currículum va a surgir, va a brotar en diálogo con esa experiencia que esa comunidad de aprendices y de docentes va a ir generando. Es de alguna manera un saber más integrado, un saber más situado, algo que tiene que ver con el contexto en donde el cual se quiere generar esa enseñanza-aprendizaje. Bueno, terminamos acá, espero que les haya servido esta breve incursión sobre el currículum. Les pido que lean, yo les subí a ustedes el capítulo, ahora les digo bien, pero es el capítulo 2 del libro, léalo. No se maten tratando de entender, me parece que con esta aproximación después va a haber tiempo para seguir profundizando. Un abrazo grande, cuídense y seguimos en este canal de YouTube.